Hola, buen día. En el día en el que se encuentren será el saludo correcto. Hoy me encuentro hablándoles a través de un dispositivo celular para comentarles sobre el examen final de la Cátedra de Análisis del Mundo Contemporáneo del Profesorado de Educación Física del Instituto número 84 de Mar del Plata. Este trabajo consiste en un trabajo audiovisual en el que tenemos que tomar 3 ejes de los 6 que aprendimos durante todo el año y relacionarlo con una película. La película que yo elegí es El precio del mañana, la cual trata de un hombre que fue acusado de un crimen injustamente, por lo cual actuará como justiciero imponiéndose a los valores que transmiten las Fuerzas Armadas, las cuales defienden los intereses de las clases dominantes y de las clases altas. El objetivo de este hombre es destruir el sistema para generar igualdad de oportunidades para aquellos que se encuentran o que se desarrollan y que crecen dentro del gueto. Por ende, la película nos demuestra dos tipos de clases sociales que luchan por el tiempo, es decir, por el tiempo de vivir. En la película se puede apreciar que la gente no trabaja por dinero, sino que trabaja por ese tiempo que les estaba comentando, el cual está incluido dentro de su piel. Es decir, no llevan un reloj como usualmente nosotros utilizamos un reloj de muñeca, ni siquiera un reloj de bolsillo, sino que utilizan un reloj digital por dentro de la piel con 13 dígitos numéricos, los cuales muestran lo que son los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, años, décadas y también siglos y milenios. Los ejes que yo utilicé para relacionarlo con esta película son la historia de las cosas, reflexiones contemporáneas y el neoliberalismo, bajo criterios de tiempo y dinero, clases sociales, sistema capitalista, intereses y la propiedad privada como un medio de producción. Pero para orientarnos un poquito en lo que es la cátedra y los intereses y de qué se caracterizaba cada una de las épocas, les voy a compartir pantalla para tomar nota sobre lo que es la Edad Media, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Muy bien, bueno, en esta guía dispositiva puse los datos que ya les comentaba, a qué carrera pertenezco, el nombre del docente y del estudiante. En la segunda, sobre los ejes y la relación de la película. En la tercera vemos la imagen, ahí se encuentran los dígitos que yo les comentaba hace un ratito. En la cuarta, bueno, los criterios para poder relacionarla, y acá nos vamos a encontrar con lo que son las reflexiones del mundo contemporáneo, que a través de ese texto y a través de diferentes videos por YouTube pudimos encontrar y aprender también que en la Edad Antigua no se sabe bien cuándo surge, solamente se sabe que el interés del hombre en ese momento era preguntarse de dónde se originaba todo, de dónde proviene la vida, de dónde son las cosas, cómo es que existimos. Bien, en la Edad Media fue un periodo en el que se centró en principios religiosos. ¿Qué significa esto? Que había una única verdad, y esa verdad era solamente Dios, donde la autoridad era la iglesia, y es decir, la población se disponía de juntarse un domingo a darles las gracias al Señor. En la Edad Moderna es un periodo en el que se da desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, un periodo comprendido desde acá, desde el Renacimiento hasta el XIX, como la Edad Media, que se orientó
más allá de la física, de lo absoluto, del Dios, del mundo y del alma, sino que se empezó a orientar sobre sustituir lo sobrenatural por lo natural, lo divino por el hombre y lo celeste por lo terrenal. Y por último, finalmente, el mundo contemporáneo, el cual es un mundo en el que se desarrolló en el siglo XVIII bajo sociedades capitalistas. Y acá es donde empezamos a relacionarla con la película, ya que nombramos a una ideología, que es el capitalismo. Si bien sabemos que el capitalismo es una ideología política por dentro del espectro político que defiende el individualismo. Bien, pero ¿cómo surge el capitalismo? El capitalismo surge en Europa, precisamente en Venecia, Italia, en el pasaje del feudalismo al capitalismo. Es decir, el feudalismo se caracterizaba por trabajar y producir sus bienes comunes y descansar el tiempo que sea necesario para volver a producir, no excesivamente. Y el capitalismo es lo contrario, es decir, a partir de la mercantilización de los productos desde Asia hacia Europa, como son la seda, el paño y la plata, se origina una nueva clase social denominada mercantilistas. Era una época donde la fe y la cultura no importaba, sino que lo único que importaba era el interés del mercado, generando así una revolución comercial y dando origen al primer banco en Europa. Bien, ¿y por qué lo relacionamos con la película? Porque en la película lo que se demuestra es que el banco, junto a las corporaciones y al gobierno, utilizan una obsolencia planificada, es decir, gracias a lo que leímos en la historia de las cosas y gracias a los videos que vimos y que el profesor Hernán nos mandó por el aula virtual, pudimos aprender que la obsolencia planificada es una estrategia que utiliza un sistema, en este caso el sistema capitalista, para penetrar en las subjetividades de los ciudadanos con la idea de comprar un producto con cierta durabilidad. ¿Qué significa esto? El capitalismo y el sistema, o tanto las corporaciones como el gobierno, utilizan un mecanismo llamado materiales de la economía. ¿Qué significa esto? Que usan este mecanismo con un propósito, a través de 5 fases. Esas fases son la extracción de los recursos humanos y de los recursos naturales, la producción a través de esos recursos, la distribución, el consumo y el desecho. Es decir, generan estrategias para que el consumidor, en este caso el ciudadano, compre y de una manera se vuelva como adictivo para esta persona, ya que lo único que quiere el capitalismo es seguir generando ingresos sin la necesidad de hacer fuerza física. Bien, otra de las frases que podemos leer acá en el PowerPoint y que es muy interesante para relacionarla con la película es: una de las cosas importantes que está faltando en la historia tradicional de la economía de los materiales son las personas. Bien, ¿qué pensaríamos nosotros como capitalistas? Dominemos las mentes de las clases bajas para que no generen ninguna revolución y que nosotros podamos seguir estando acá arriba, dominando todo, sin la necesidad de poner nuestra fuerza de trabajo, sin la necesidad de dar tiempo al trabajo, sino que estando desde casa a seguir generando ingresos. Lo que demuestra la película en este caso es exactamente eso. Es nosotros, corporaciones, bancos, autoridades legítimas y el gobierno de turno, estamos en nuestra casa country, sin movernos, sin mover un pelo de casa, mientras los que están abajo se están matando por vivir el día a día
tiempo a tiempo, segundo a segundo. Y es acá donde volvemos a leer otra frase que dice, tenemos más cosas pero menos tiempo. Y es cierto, relacionando la película con el día de hoy, tranquilamente podemos decir que eso es cierto, pero en la película no se ve eso, porque ni siquiera estás trabajando para tener algo, estás trabajando para sobrevivir, que es mucho más doloroso y mucho más crítico. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para relacionarlo con el neoliberalismo? Para poder relacionarlo con el neoliberalismo tenemos que saber qué es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es una ideología política, como bien decía al principio del video, dentro del espectro político del ala derecha que defiende el individualismo, los intereses de las clases altas, la privatización como producción del mercado libre y la economía como un eje principal del progreso sin necesidad del Estado. Entonces, lo que hace este justiciero es romper con todo ese sistema neoliberalista, de derecha, ultraderecha, del liberalismo, conservadurismo, para transmitir valores propios de lo que se antepone a esa idea del espectro político de derecha, que es desde el ala izquierda, que es más socialista, más comunista, defendiendo lo que es el colectivismo, al Estado y por sobre todo la igualdad de oportunidades para aquellos que quieren seguir creciendo y desarrollándose dentro de un sistema. Muy bien. Bueno, acá puse como una pregunta que hace el indio en uno de esos temas que dice ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Y está bueno poder analizar todo esto y reflexionar acerca de lo que son las ideologías políticas para reconocer quiénes son de derecha, quiénes son de izquierdas, quiénes te están mintiendo, quiénes no, y quiénes a través de un discurso pueden llegar a generar grandes masas y grandes movimientos a través de mentiras o verdades. Bueno, espero haber relacionado todo de la mejor manera. Yo creo que lo hice bien. Por ende, les doy las gracias por haberme escuchado. Y nada, espero que en algún momento podamos volver a la presencialidad y reencontrarnos nuevamente. Voy a ir cerrando acá lo que es el Power. Voy a dejar... Muy bien. Bueno, desde ya, muchas gracias. Les dejo un saludo y nos veremos pronto.